Hola, somos del grupo 10 y vamos a hablar de las relaciones que existen entre los temas tratados en clase durante todo el semestre y nuestro edificio, que es el Memorial de la Shoah, está ubicado en Bolonia. Entonces, bueno, básicamente para desarrollar nuestro análisis decidimos dividirlo en 4 puntos, que son historia, simbología, luz y forma, que son 4 puntos sacados de nuestro análisis enfocado en el edificio. Entonces, bueno, vamos a empezar con historia. El primer punto del que queremos hablar es un tema que discutimos mucho en clase y estuvo presente también en varias de las lecturas, que es el del mito. Entonces, básicamente sabemos que un mito es aquella historia que se cuenta y que narra la cultura de una sociedad y que puede ser un tema pues de que se pasa de generación en generación. Entonces, pues a pesar de que nuestro memorial no hable específicamente de un mito, el memorial sí habla de una historia y sí cuenta una historia que puede ser transferida de generación en generación y a la larga narra la historia de una cultura que padeció de un hecho pues bastante trágico que fue la sociedad judía, y pues digamos que esto tiene una estrecha relación con esa idea de pues lo básico que es un mito. Digamos que otro tema con el que encontramos similaridad y que tiene mucho que ver con los mitos, porque pues se encontraba en la misma lectura, es el de los ritos fundacionales. Bueno, encontramos como una relación muy estrecha con los ritos, ya que el sitio en el que fue como consagrado el memorial fue escogido porque era un sitio casi que abandonado en el que la gente solo pasaba como un segundo y seguía derecho porque al lado estaba la estación de tren. Entonces era un sitio que en realidad estaba completamente perdido y que nadie visitaba. Por esto como que encontramos un paralelo con los mitos, con los ritos fundacionales, porque en los ritos fundacionales digamos que habían muchas culturas que buscaban a través de sacrificios o de ritos muy distintos como fundar las ciudades, y es una forma como de fundar nuevamente la ciudad a través de un monumento. Entonces a través de este monumento intentan hacer renacer este pedazo de la ciudad, y como que encontramos un paralelo entre estas dos cosas. Otro tema con el que relacionamos el tema de la historia es con el nacimiento que se genera a partir de un conflicto. Entonces es muy claro para nosotros que en este memorial, pues en general, que en este memorial se recrea un poco ese sentimiento de conflicto que se vivió entre los judíos y los nazis. Y esto lo comparamos un poco con algo de que hablamos mucho en clase, que fue el nacimiento del Homo sapiens. El Homo sapiens se generó a partir del conflicto que se dio entre los sapiens y los neandertales, que si bien tenían características similares, no pudieron como resolver sus conflictos y uno quiso como sobreponerse al, como opacar al otro, sí, como sí, opacar, digámoslo, no opacar. Esto es un poco también como con lo que pasó entre los judíos y los nazis, porque si bien los dos son seres humanos, si bien los dos comparten características tipo como la religión, como creencias, no sé, esas pequeñas diferencias llegaron como a su punto máximo, tanto que los nazis pues exterminaron a varios judíos, y este memorial es como un renacimiento, como un renacimiento de la historia de los judíos. Yo creo que con lo que acabas de decir se puede relacionar también con lo que llegamos a ver un día en clase acerca de que el hombre puede estar entre la mitad de los dioses y los monstruos, entre la divinidad y la monstruosidad, porque podemos ver que los nazis eran bastante bárbaros, hacían unos actos muy crueles contra los judíos, y que los judíos, que a pesar de sufrir todo esto siempre seguían en comunidad buscando cómo ser escuchados, como que no se le olvidaran de ellos, y a pesar de esto ellos no son considerados monstruos, pero podemos llegar como a considerar a los nazis como monstruos porque se asemejan a esto, pero eso es lo que digamos podemos ver en esta clase, que el hombre nunca puede llegar a ser una divinidad, pero nunca puede llegar tampoco a ser un monstruo total, pero sí llegar a acercarse a uno más que el otro, como lo podemos ver entre los nazis y los judíos, que los judíos
lograron perdonar, lograron, o sea, seguir adelante a pesar de esto, entonces se acercaron más como hacia los dioses, hacia, en verdad, llegar a tener un respeto hacia los demás, mientras que los nazis siempre se quedaron con esa cultura, con eso del odio hacia los demás, y me parece que eso está muy bien relacionado con los neandertales, los sapiens, los judíos y los nazis. Sí. Y también, como con relación a esto, también está el hecho de que, digamos que todos los hombres necesitan tener como un cierre. Después de todo como esta violencia y después de todo el holocausto, se necesitaba como algo que representara lo que en realidad fue para los judíos, como esta tortura. Por esto, como que este memorial muestra como el fin de un ciclo, como el fin de todo lo que sufrieron los judíos. Y pues eso también es como importante porque en el hombre se ve mucho eso, digamos que el hombre necesita tener como el finalizar un ciclo. Eso podemos verlo como en el documental de La Odisea de la Especie, en la que se ve como, bueno, a través de, digamos que los simios, se ve como ellos tenían relaciones familiares entre ellos y como ellos también necesitaban el cierre de un ciclo para seguir adelante. Bueno, otro aspecto que discutimos mucho en la clase y que digamos hace un poco referencia a esa idea de aquellas características que son puntuales del hombre y que ningún otro, pues como por decirlo así, simio tiene, y es la idea de las relaciones interpersonales y cómo el ser humano está dado a vivir en sociedad para poder sobrevivir. Entonces pues esto hace mucha alusión a esta historia que cuenta el memorial, en tanto que los judíos fueron un grupo que se alió de cierta manera para poder sobrevivir ante esta barbarie, y que probablemente si se hubieran pues desprendido los unos de los otros, no hubieran logrado sobrevivir algunos, los pocos que sobrevivieron. Y hace un poco referencia también pues al nombre en sí del memorial, que es Shoah. Pues Shoah hoy en día es un grupo de personas reunidas que se encuentran pues para contar esta historia del memorial y para como luchar por esta memoria de los judíos. Entonces nuevamente aquí florece esa idea de cómo las personas sí se relacionan, pues hacen comunidad como para poder transmitir diferentes ideales como al resto del mundo. Bueno, otro tema también que es muy importante en el memorial, que tiene que ver con la historia, es precisamente la memoria y la conciencia que genera. Entonces, yo me acuerdo que en una clase, pues nosotros discutiéndolo acá en una clase, nos empezamos a hablar como de esa conciencia que el ser humano adopta y que es diferente del ser humano y de todos los animales. O sea, que solo tiene el ser humano en comparación con otros animales. Que, digamos, nos ponían un ejemplo que era que si uno se ponía un dedo acá y otro dedo acá y se tocaban, uno tenía al mismo tiempo la conciencia de que estaba tocando algo y de que uno es tocado. Esta conciencia se genera un poco en el memorial, se quiere generar en el memorial, con respecto a la conciencia que generó toda esta tragedia de los judíos, con respecto a los nazis, todo este sufrimiento, todo este dolor. Y eso lo podemos también ver en la cueva de Chauvet, que aquí adentro podemos ver cómo las pinturas rupestres generaban una conciencia de los seres humanos, que hablábamos también en clase que fue el punto culmin como de la existencia del Homo sapiens, que fue con esto, apenas el primer hombre pintó, se generó una conciencia real del mundo, del entorno, como de su persona también. Yo creo que a este punto uno se podría preguntar si, o sea, llegamos a hacernos una pregunta en clase, que si la arquitectura era producto del instinto, de la experiencia, de la transmisión cultural. Desde mi punto de vista yo creo que es desde la experiencia y desde la transmisión cultural, porque debido a todo lo que se ha vivido durante todo un tiempo es algo que nosotros llegamos a transmitir, y se transmite también como de una forma para llegar a, no sé, para que alguien aprenda acerca de esas experiencias, como lo pudo haber sido lo de los nazis y lo de los judíos.
Entonces yo creo que eso es el objetivo de realizar un monumento como este, lograr transmitir algo, como en algún momento vamos a hablar de la materialidad del proyecto, que simboliza cualquier cosa, no cualquier cosa, que simboliza una cosa específica, que trate de transmitir nuevas cosas. Entonces yo creo que, no sé si ustedes lo ven diferente, pero yo creo que es entre estas dos, entre la experiencia y la transmisión cultural. Bueno, y finalmente, pues para cerrar este tema de la historia, vuelvo un poco a retomar esa idea de la conciencia de la que hablaba Daniel, y un poco también a eso que caracteriza pues al ser humano, al Homo sapiens, y es la conciencia sobre la muerte. Y pues digamos que el memorial, de cierta manera, esto es lo que hace, es concientizar a la gente de que hubo una catástrofe, de que hubo una muerte de muchas personas a raíz de un evento llamado el Holocausto, y el memorial trae un poco esa memoria pues a relucir y a generar pues justamente esta conciencia sobre la muerte, que en efecto si consideramos que el hombre es el único que tiene esa conciencia, pues si no estuviera realmente, la construcción del memorial no se hubiera dado, porque a la larga pues su construcción se presta, pues se da, mejor dicho, como por este tema. Exacto. Y de hecho eso también entra en el tema que pues León estaba diciendo ahorita, que él decía que era solo de la experiencia y la transmisión cultural, pero con todo lo que dijimos de la conciencia y con todo también entra un poco el instinto, porque sin el instinto, a pesar de que ya está mucho más elaborado, como el ser humano siempre quiere preservarse, siempre quiere permanecer en armonía, entonces pues depende un poco también del instinto, no sé. Sí. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar es la simbología. Uno de los temas importantes que tratamos en clase fue el lenguaje, y bueno, esto tiene mucho que ver con el edificio, ya que los arquitectos intentan como materializar este lenguaje y lo hacen a través de el material que usan, que es el acero corte, con el que se ve el óxido, y con eso se ve el paso del tiempo, y pues se ve como casi el pasar de la historia, y las personas relacionan este edificio con cómo va pasando la historia y como el recuerdo del Holocausto. Bueno, un tercer tema al que vamos a hablar es acerca de la luz. Lo podemos relacionar con un documental que vimos en clase que se llama El hombre de Piltdown, en donde básicamente existe una dualidad entre la ciencia y la religión, y se ve cómo los diferentes científicos y personas tenían diferentes percepciones acerca de si el hombre de Piltdown existía o no, y pues sobre la ciencia en general. Entonces esta idea de la percepción la podemos relacionar con nuestro documental, con nuestro memorial, perdón, en tanto que la percepción de la luz en diferentes momentos del día es completamente diferente. En la noche pues es una luz artificial, en el día luz natural, entonces la percepción del espectador dentro de este espacio va a ser diferente. Y en tanto la forma del edificio también, pues los espectadores que vayan a este lugar, si no saben acerca de la historia de las decisiones arquitectónicas que tomó el arquitecto en cuanto a la forma, pues podrían tener diferentes percepciones del mismo. Bueno, el último tema que vamos a tratar es acerca de la forma. Entonces podríamos relacionar el proyecto con el laberinto y la torre, que fue uno de los temas que tratamos en clase, en donde se asemeja mucho al laberinto, debido a que un laberinto tiene solo una puerta de inicio y un punto de inicio y un punto de salida. Entonces eso es lo que representa como el memorial, en donde solo hay un punto de entrada y un punto de salida, en donde cuando la persona entra a este lugar simplemente siente como este camino se va estrechando hasta llegar al final. Y por otro lado se encuentra relacionado con la torre, debido a que son una serie de bloques totalmente verticales, entonces sus proporciones son más altas que anchas. Entonces yo creo que eso es como la relación que tiene acerca de la torre y no hacia otras estructuras. Bueno, ya para concluir, yo creo que con todos los análisis que hemos hecho y con todos los videos que hemos visto hasta ahora, todos estamos de acuerdo en que al principio de la clase no le encontrábamos como esa conexión real que tiene para nosotros pues con la arquitectura como tal, pero a medida que pasó el semestre y que pasó el tiempo, como que la clase fue cobrando sentido. Entonces nos enseñó que la arquitectura no es solo construir edificios y hacer espacios habitables, sino que tiene mucho más detrás de eso. Es como que tiene
tiene detrás, por ejemplo, que la arquitectura tiene que ver con una colectividad, tiene que ver con una cultura, con un pensamiento, como, con un ser, como la esencia del ser humano, más que todo. Yo creo que también nos enseñó bastante el hecho de que hacer arquitectura no es solo, pues sí, lo que habías dicho de construir, sino como también de llegar a algo más, como llegar a construir algo y que eso llegara a tener un mensaje que llegara a perdurar durante muchos años, que se lograra mantener y que pudiera tener varios valores que tanto una cultura, un arquitecto, una persona quisiera transmitir. Entonces, Y bueno, esto es algo como que en la contemporaneidad se está perdiendo, pues porque en los edificios de ahora no vemos este paso de la historia y lo que la historia nos ha enseñado. Y pues esto es algo como que tratamos también en clase, porque en las últimas clases que hablamos de Bogotá también pudimos ver que ninguno de nosotros sabía la historia que estaba detrás de lo que había antes en la universidad. Entonces pues también como que los edificios no reflejan lo que en realidad la historia viene marcando y lo que pues todos nosotros deberíamos saber hoy.